Malas decisiones, novela policíaca. Entonces quería mostrárselas. Es el único ejemplar que tengo. Ay, qué emocionante. Por Sí, cierto así es que, hablando de novela policíaca, yo quería preguntarte algo que tengo hace tiempo la duda, y es sobre Huellas de Ceniza. Así, decime. ¿Qué te llevó a decidir revelar tan pronto en el relato quién era el asesino? Bueno, era una técnica En que yo Huellas de quería, Ceniza, ¿verdad? En en Huellas de huellas de Ceniza. ceniza, sí. Era una técnica que yo quería explicar desde el principio quién era el asesino y lo importante era ver cómo lo atrapaban o cómo deducían o lograban llegar a la conclusión de quién era ese asesino. Esa fue y me acuerdo que en la crítica de don Alberto Cañas le gustó mucho ese abordaje de la novela. Y Sí, a entonces mí me llamó la atención. yo me sentí muy arropado porque la crítica de don Alberto era fundamental, ¿verdad? Y Claro, entonces eso fue la razón. Bueno, claro. no la razón de que don Alberto hablara bien de la novela, sino que yo me atreví a hacerla así y resultó que Pero, gustó. pero no volviste a repetir ese recurso, ya en las otras no. No, ya en la segunda fue más que todo el método tradicional de deducir mediante pistas Eso en el eclipse de los sátiros. quién era la asesina múltiple. Y en este caso de esta novela es otro abordaje diferente. Se llega a saber más o menos el quid del asunto hacia más de la mitad. Hasta el momento el lector está en ascuas que qué es lo que está pasando, ¿verdad? Hay un personaje ahí muy fachento, Jordi Figueras, y un abogado. y, y le tiro ahí, vacilo con los bufetes de altos vuelos de este país y también de la influencia que sufrimos durante muchos años del bipartidismo, ¿verdad? Entre los calderonistas y liberacionistas o figueristas o liberacionistas. Entonces incursiona un poco en este tema y... Esa es la que tenés hoy, el primer ejemplar. Perdón. Estás hablando de la que te entregaron hoy. Sí, desde hoy, sí. Ahí la tenés para que la vean. Ellas. Malas Sí. decisiones. Sí. La ambientación es que hay un secuestro y justamente es en el Cerro de la Muerte. Entonces, la portada hace relación a ese ambiente que siempre está ahí muy sombrío, en el Cerro de la Muerte con niebla. ¿Verdad? Esa es la Y razón de la portada. en la segunda, en el eclipse de los sátiros, alguna gente criticó que hubieras escogido una mujer como asesina serial y no un hombre. ¿Por qué decidiste poner una mujer? Bueno, porque en esa novela yo abordo el tema, no estoy seguro, pero creo que fue la primera novela, novela, que trató el tema del abuso sexual infantil. Y entonces, aunque los niños pueden sufrir, desde luego, abusos sexuales en la niñez o en la adolescencia, es más frecuente el abuso con niñas. Y aunque yo la escribí ya hace 12, no, vamos a ver, perdone, pero tengo que ver la fecha ya, cierta fecha se me olvidó. Esta es la portada de Eclipse de los Sátiros. Esta fue hecha en el 1998, o sea, tiene 22 años ya. 98, no. Sí.
Sí, 22 años. Pero el tema sigue actual. Yo en el último mes he leído varios relatos policíacos de sucesos terroríficos donde el papá abusa de la hija y la hija queda embarazada, o sea, terrible. O sea, el tema que yo traté ahí, desgraciadamente no pasa de moda y todo el tiempo se producen esos abusos contra los niños. Y entonces ese fue el asunto de por qué escogí a una mujer. Ya. Es un hecho curioso haber elegido así, porque generalmente, no en la literatura, sino en la vida real, aceptemos que hay una diferencia. No es frecuente que este tipo de criminalidad se dé entre mujeres. Sí, pero hay algo en la psicología de las personas y de los géneros que tiene que ver con eso. En general, es más común el caso de criminales de sexo masculino que practican estas aberraciones. Entonces, por eso digo yo, es interesante haber elegido así, rompiendo la norma, ¿verdad? O sea, explorando otro universo. Hay un detalle también, las novelas cada vez dan un paso adelante con respecto a la presentación de lo horrible, de lo desagradable, ¿no? De lo dramático. Y hablo de presentación en sentido literal, es decir, que exponen directamente el mal, las consecuencias, la brutalidad, los pedazos de cuerpo, etcétera. No es algo referido. Por ejemplo, en la tragedia griega se llegó al colmo de lo trágico, de lo brutal, pero nunca se lo presentaba directamente. Siempre venía un mensajero, y contaba lo que había ocurrido sin detalle, pero el lector reconstruía todo el dolor. Ahora, no sé si por influencia del cine o de la televisión o también porque los esquemas perceptivos, psicoperceptivos están hipersensibilizados, entonces se necesita ir un poco más allá, por lo menos en cierta lógica de la escritura, ¿verdad? Para seducir al lector. Ahora, siempre en la novela policíaca, igual que en las películas de vaqueros, hay un esquema, ¿verdad? Un esquema muy marcado. Y es un esquema casi maniqueo. Que podemos volver sobre ese tema para hablar un poquito más, pero que son cuestiones que asedian al escritor a la hora de enfrentarse a un tema, cómo replantear esa cuestión del bien y el mal, más allá de la estructura formal del género en el cual se trabaja, ¿verdad? No sé si vos ibas a decir algo, Ayuri. No, perfecto, más bien complementaste muy bien. Te quería decir algo a vos. Me interesa mucho tu relación con los perros, porque en El genio de la botella está Perro Pinto, y luego en El ingenio maligno está Diógenes. Y entonces me ha llamado la atención qué significa para vos la relación entre los seres humanos y los perros. Eso es polisémico. Bueno, yo digo, tiene que ver que hay muchas cosas que se dicen ahí. La simpatía por los perros, desde luego, la simpatía por el reino animal. En realidad somos animales y es una manera de tener simpatía narcisista, pero con una pequeña diferencia, que el único ser del mundo biológico, del mundo animal que se ha separado de las condiciones naturales es el ser humano, y con consecuencias muy negativas. Yo tengo la impresión de que hay una especie de tendencia en el ser humano, y es una especie de vocación suicida.
Es la única especie que rompe la rama en la cual está agarrado. Es la única especie que destruye las condiciones de vida, las condiciones de posibilidad para perpetuar la vida. Y eso se ve desde el principio. El Homo sapiens evolucionó a costa de un gran trabajo depredador. Destruyó a otros Homo sapiens, que no se llamaban así, al Neandertal, por ejemplo, con el cual convivió miles de años, millones, no. Y destruyó a otras especies a las cuales se parasitó o utilizó, y destruyó ambientes naturales, y esta es una tendencia que cada vez se acentúa más y que ya se ha integrado de manera más precisa al modo de producción económico también. Eso vendría a ser el carácter depredador de la especie, lo que subrayas. Es una especie depredadora peor que otras, sí. Y eso lo ha heredado en toda una cultura mitológica, en las bases de identidad están esos seres monstruosos, ¿verdad? Que aluden o que son una memoria casi genética. Pongo el casi porque no quiero hacer una afirmación biológica, pero no soy biólogo, ni tendría sustento. Pero con el casi, como hacemos los escritores, nos salvamos porque podemos fingir la realidad. Pues bueno, es casi genética esta vocación depredadora de los seres humanos. Y uno de los peores miedos de la humanidad es a los seres depredadores. Aquí tiene que ver mucho con la propia identidad, ¿no? Narciso en el espejo que se ve los dientes. Cierto. Un poco lo que hablas me recuerda a una novela que leí hace tiempo que se llama El Señor de las Moscas, que son unos adolescentes que llegan a una isla y combaten entre ellos. Sí, en realidad es una metáfora o una parodia, ¿no? O una reconstrucción del totalitarismo. Ajá. ¿Verdad? Es una especie de, no distopía futurística, pero sí una especie de historia que reproduce las condiciones en las cuales se da el totalitarismo y que son naturales. Eso es lo extraordinario. Eso es lo horrible que se revela cuando uno observa esto de cerca y que la novela finge de algún modo, ¿verdad? Reproduciendo o reconstruyendo tendencias naturales. Vuelve a lo mismo, el ser humano como un ser muy destructivo. Sí. Quiero cambiar de tema, preguntarle a Marjorie, que tiene una aproximación ahí a los espías de la KGB. ¿Cómo se llama la novela? Perdona. La primera, El secreto La tuya. Es que son ¿Cómo? dos. Son dos que tratan Sí. el tema. La primera, El secreto encanto de la KGB. Sí, ajá. Sí, siempre me llena curiosidad cómo lograste conseguir esos archivos. ¿A dónde los buscaste? Los busqué por todo el mundo. Ah, sí. Sí, fue realmente un trabajo de 10 años. Digamos que tuve suerte porque después de mucho tiempo de investigar, se me ocurrió no seguir una línea lógica, sino un poco dejarlo al azar, y había ido ya a los archivos de Relaciones Exteriores y no había encontrado nada, y me habían dicho que no había nada, pero en el sótano de Relaciones Exteriores había unas cajas que se habían salvado de un curioso incendio que hubo justo, que afectaba los años en que yo estaba investigando, pero se me ocurrió que podía ser que no hubieran hecho tan bien el trabajo y que hubiera algo por ahí. Me senté con una gabacha en aquel polvazal a revisar y a revisar, y me encontré el file en que estaban los pasaportes de mi espía principal, de Joseph Grigulievis,
que había sido el embajador de Costa Rica en Italia, en el Vaticano y en Yugoslavia, como Teodoro B. Castro. Bien. Y esos estaban aquí en la Cancillería, en la Casa En la Amarilla. Cancillería de la Casa Amarilla estaban los pasaportes y luego también traspapelados en el Archivo Nacional, en folders que tenían que ver con la agricultura y no con relaciones. Me encontré las cartas que él mandaba a propósito de su gestión y estaban en agricultura porque se relacionaba con el café. Y entonces, no sé, alguien había decidido cambiarlas de lugar y ahí pude conseguir también mucha Qué interesante. Y luego la parte internacional, que fue también muy difícil, se abrieron durante unos años los archivos en Moscú y algo se pudo ver ahí. Y luego los norteamericanos pusieron ya al público un proyecto que se llamó Venona, que eran los cables que se habían cruzado entre los espías rusos de la época que yo trato, que era la época de la Segunda Guerra Mundial, y sus jefes en Moscú. Entonces ya ahí tuve como más detalles, claro que no aparecían ni con sus nombres, pero eso fue una investigación muy bonita, porque ya había algo documental de dónde agarrarse para la parte que afectaba directamente lo que había hecho Grigolievich en esos años. Y ese es el libro que te leí en Facebook que te van a traducir a Ya está otros traducido idiomas. al inglés, estoy terminando de revisar la traducción, pero ya está terminada y yo ya voy casi en las últimas páginas, entonces va a salir en inglés. ¿Por qué no enseñas el título de esa? ¿Por qué no enseñas ese libro que tenés ahí? Ese no lo tengo. Ah, no, sí lo tengo, mira. Sí, es este. Ese. Sí. Ese es el que van a traducir al inglés. Este es el que está traducido al inglés. Y otro que también trata, el personaje sale como personaje secundario, Josip Grigolievich, porque aquí el personaje principal es Ramón Mercader. Sí. Pero también algunos de los personajes del Secreto Encanto aparecen en La herencia del asesino. Esa herencia del asesino, ¿conseguiste información en México? En realidad, mucha de la información ya la había conseguido cuando hice El Secreto Encanto de la KGB, pero no quise abusar del tema Mercader en el primer libro porque no era el protagonista, pero quedé con la inquietud de que se me había quedado en el tintero y en el archivo mucho material que yo quería utilizar, pero ya no en literatura sin ficción, como es El Secreto Encanto de la KGB, que la gente le dice la novela, pero en realidad no es una novela, es literatura sin ficción. Todo lo que está ahí yo lo comprobé factualmente, ¿verdad? De hecho, pasaron esas cosas. En cambio, en La herencia del asesino, cosas que yo no pude probar en la primera, pero que estaba convencida de que eran así, y cosas que no traté del todo porque me robaba el premio Mercader, que no era el principal, entonces las pude tratar ya en una novela. Sí, bueno, eso siempre me ha sorprendido tu versatilidad porque cuando yo estaba en la UNED y de productor académico, me tocó revisar tu libro de cocina, de recetas, la gastronomía de Costa Rica. Ese. Y entonces, entre el bueno, comal y la olla. es impresionante cómo saltaste del tema culinario a la novela de la KGB. Bueno, te admiro por eso. Gracias. En realidad, vos también has hecho tus saltos, porque eso era lo que te quería preguntar ahora. Como periodista y ya no como abogado, porque me imagino que lo de abogado te lleva a la novela policial, pero ya como periodista te has metido mucho en lo que es la crónica.
Y por Sí. ejemplo, en Crónica de un amor en el paso de la vaca, esa es la beta que yo te la he conocido por muchas anécdotas que has contado y todo. Esa es la beta principal, ya es como un cronista de la vida, digamos. Sí, si no les aburre, les puedo contar cómo fue que se inició esa publicación. Para eso Eh, estamos. bueno. Este, yo en una Navidad que les regalé a mis hijos en los años 80, les regalé un Nintendo, ¿se acuerdan? Aquel jueguillo electrónico. Era de los primeros. Entonces yo me quedaba asombrado viendo a mis hijos jugando con eso, que estaban ahí nada más moviendo la mano y casi no había mucha actividad física. Entonces yo me recordaba mis tiempos ahí en el barrio Escalante, con las flechas, matando ranas y sapos en la acequia que pasaba ahí por donde es el centro cultural ahora, y apiando panales y explotando bombas de pólvora. Y entonces me entró la curiosidad, y que nunca me lo había cuestionado. Y entonces yo pensé, ¿cómo se divertían mis papás cuando eran niños? No tenía ni idea. Entonces, en una de las vacaciones de Navidad, senté a mis padres en un par de sillones ahí en el patio, en el jardín de la casa, y les dije, bueno, ahora sí, cuénteme qué hacían ustedes, mamá, cuando era chiquita, y usted, papá, qué hacía. Y entonces me empezaron a contar. Mi papá, por ejemplo, iba al frente al Museo de los Niños, la Penny, ¿no? Era un cuartel entonces, y ahí dice que ellos no tenían plata, y entonces lo que usaban era como un cincho de barril, y con un alambre lo corrían ahí como una rueda, ¿verdad? Y después papá con su hermano iban hasta el rastro de Santo Domingo, que todavía está ese edificio, a la entrada de Santo Domingo, y ahí les regalaban una vejiga de toro o de buey. Y esa era la bola de fútbol, la inflaban y la amarraban. Y duraba unos días la bola de fútbol en acción, después olía muy horrible, entonces tenían que ir a buscar otra vejiga. Bueno, y mamá jugaba a Perdón, muñecas. Sí, perdón, sí. es el diablo, el diablo de las fiestas andaba con una vejiga inflada, así dándole golpes a los que se Sí, atravesaban. así. Sí, sí. Es cuando el Qué diablo era así. bueno. Sí. Y mamá era que jugaba, resultó que la familia de mi papá y mamá eran vecinos, y entonces las casas eran de adobe, entonces había un hueco por la cocina entre las dos casas. Entonces mi tía mayor se pasaba a jugar con mi mamá a la casa de ellos, muñecas y todo. Y cuenta mi tía de que mi abuelo materno era de plata, y entonces tenía colgando en una bodega quesos de esos de bola y longanizas y todo. Entonces mi tía mayor, que en la casa la comida escaseaba, dice que era feliz yendo a los tés con mi mamá porque ahí comían queso de bola. Y entonces, bueno, entonces eso se fue llenando de tantos detalles bonitos que terminó siendo un libro, ¿verdad? Y entonces yo pensé que solo le iba a interesar a mi familia, conocer cómo fue la vida de mis padres. Pero resulta que se lo enseñé a Inés Trejos, y me dijo, no, Enrique, eso está buenísimo, tenemos que publicarlo. Entonces se publicó. Eh, y la historia de amor de mis padres es buenísima, o sea, es de novela, ¿no? No tenés el libro. Mi abuelo, sí, Perdón. mi abuelo materno no estimaba a papá, pero no lo quería de yerno porque veía que la familia de papá eran 11 personas, 9 hermanos y los padres, y entonces, y resulta que mi abuelo paterno, que era conductor del tranvía, se enfermó de Parkinson, entonces ya no pudo trabajar, entonces papá tuvo que empezar a trabajar
dejó el 5º año del Liceo de Costa Rica y empezó a trabajar de taxista. Entonces, mi abuelo materno decía, ese muchacho con esa catizumba de hermanos y manteniendo a los papás, ¿cómo va a mantener a mi hija y le va a dar un buen tren de vida? Perdón, está sonando el teléfono. Ya vengo. Sigo con vos, Rafa, entonces. Con los perros. No, con los perros no. Es que ahora que Enrique hablaba de bolas de queso y longaniza, me acordaba de tu interés en la gastronomía y eso nos hermana en muchos sentidos. Y no solo porque sé que en el pasado fuiste también crítico gastronómico, aunque no con tu nombre, pero siempre me encantó, era una de tus seguidoras cuando tenías esa columna, que creo que fue en la revista Rumbo, ¿verdad? Y en La Nación antes también. En la Nación antes y luego en Cuando era director Guido Fernández. Sí. Exacto. Pero luego aparece Don Juan de los Manjares. Y es, no sé, es una novela que me parece tan interesante y que me gustaría que los posibles lectores que van a asistir a la feria se enteren de ella. Don Juan de los Manjares es una novela muy centrada en lo gastronómico. Exacto. Muy centrada porque una de las debilidades del protagonista es precisamente lo gastronómico, no solo por el gusto y no solo porque asocia lo gastronómico a las mujeres, como seductor hay un cortocircuito ahí, claro. de gustos y deseos. La mujer como golosina. La mujer como golosina, pero al mismo tiempo porque hay casi una teoría de la percepción. Él percibe el mundo por medio del sabor, ¿verdad? Y toda la realidad la percibe así. Entonces hay una especie de psicopatología del personaje que se centra en lo gastronómico. Esto tiene consecuencias estilísticas también, porque en la novela todo lo sensual y lo erótico se expresa por metáforas gastronómicas siempre, son imágenes gastronómicas y no de otro tipo. Además, hay en la novela una teoría del voyerismo, el mirón o el samoleador es en realidad el narrador. Es decir, todo narrador es un voyeur que obliga a los lectores a convertirse en voyeur también, porque nunca se mira la realidad completa. La novela es mirar por el hueco de la cerradura. Uno ve lo que está en el foco, pero la periferia tiene que inventársela. Y así es el estímulo a la imaginación del relato, de la novela. Y el personaje entonces se comporta de esa manera y el narrador de la novela se comporta igual. Yo quise jugar de esa manera con lo gastronómico ya insertado, no como un incidente de un personaje al que le gustan los platos, sino más bien como algo esencial en la estructura perceptiva del personaje y en la manera de narrar también. Fue un experimento, como todo uno siempre experimenta en la literatura, ¿verdad? Cuando escribe. Igual como experimenté con los perros, y que los perros además tienen una larga tradición en la literatura, no solo hay que pensar en el coloquio de los perros de Cervantes, también en los, bueno, no son perros, pero son chacales en aquel relato del siglo XIII que proviene de Persia, se tradujo en el siglo XIII en España, es los cuentos de Calila y Dimna, que son maravillosos, ingeniosísimos. Y así es, yo pensé que es un tema que no se agota, muy rico. Claro que no. Verlos como personajes, porque permiten puntos de vista que un personaje humano no tiene, no logra de la misma manera. Hay una mayor libertad expresiva desde los ojos de un perro para ver el mundo. Excelente. Sí. Bueno, aquí Rafael, conversando con temas variados. Rafael, una pregunta. He visto que tenés mucha relación con Italia, ¿verdad? Has escrito hasta en italiano, creo.
Sí, ¿A qué sí, se sí. debe eso? Pues coincidencias en realidad, como todo en las artes y en la literatura. Muy, personas muy interesantes y al mismo tiempo muy generosas que se interesaron en mi trabajo. Igual que en Ah, España ahora va a salir el Ingenio Maligno, que es la novela que tradujeron donde hay un perro Sí, así. protagonista, que tradujeron en Italia y salió el año pasado publicada, va a salir también en España, en una colección sobre literatura insólita. perdón, yo tenía también otra pregunta sobre eso, porque me llama la atención que sea el Ingenio Maligno el que ha sido traducido al alemán y también al italiano y que se publique en España. ¿Por qué pensás que esa novela se ha hecho, no sé, como más planetaria que por ejemplo, Don Juan de los Manjares, que para mí es una novela que merece ser traducida también a cualquier idioma? Yo no sé, yo creo que porque tal vez el público al que se dirigía, por el interés de las personas que pensaron que el libro se adecuaba, es un interés no realista, Ujú. es de literatura que no corresponde al canon realista, sino que es un público que se interesa en una paleta de literaria que va desde la ciencia ficción hasta lo fantástico y como un denominador común toda la literatura insólita. Eh, Entonces, el pegue sería por el género. Vos es, pensás, en parte por el género, sí, creo que sí. Eh, También no sé si hay una percepción de la literatura latinoamericana. Hay dos tipos de literatura latinoamericana que forman una especie, me parece a mí, una especie que forman dos grupos de interés. La tradición ligada a lo mágico maravilloso, o realismo mágico, como se lo quiera llamar, que es un género, o bueno, es un tipo de literatura muy amplio, que no se restringe al modelo de García Márquez, sino tiene a Asturias o tiene a Juan Rulfo en México, a un sistema más racional de construcción del texto como Borges o Cortázar, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro, la novela realista más descarnada, más ligada a las cuestiones sociales, que correspondería más a una literatura a la moda de los años 60, los años 50. Que era más comprometida y más directa, ¿verdad?, con el tema. Bueno, hay unos largos debates de Sartre con los marxistas y eso, y todo el debate en la Unión Soviética también, que fue donde hubo un polo de definición de esta literatura muy importante, que fue tan fuerte que significó la muerte incluso de escritores, ¿no? Eso, como se sabe. Entonces, esa tendencia hoy sigue, esa tendencia, esa literatura más comprometida con la realidad inmediata. Aparentemente más comprometida. Yo no veo por qué lo fantástico no se ve como comprometido, ¿verdad? es otra Aparentemente manera de decirlo, pero puede ser muy comprometido. puede ser muy poco comprometida, porque es que en realidad es un canon, ¿verdad?, que incluso predomina en los gustos académicos, me da la impresión. Y entonces tiene preferencia la literatura que se ocupa de los temas de frontera, los temas de migración en la actualidad, ¿verdad? En el pasado fueron otros énfasis. En la época de Carlos Luis Fallas fue el tema bananero. Hoy es el tema de las migraciones y todos los conflictos, ¿verdad?, que se derivan de ahí. Y que está bien, que me parece que es un enfoque importante. Pero entonces son dos universos distintos que se tratan de distinta manera y que tienen sus públicos y preferencias. Mi impresión es que la literatura insólita está ganando terreno en el interés de los lectores. Otro campo es el de la literatura de detectives o policíaca, ¿verdad? Que es un poco el enfoque al que te acercas con tus trabajos y que es fascinante.
y que permite además muchas variaciones, que no son una repetición del modelo clásico de Sherlock Holmes, o bueno, las novelas del inventor del género, como, que son de carácter lógico, ¿verdad? Las novelas posteriores ya perdieron el interés estrictamente intelectual y lógico de la novela policíaca original, y esas hoy se lanzan a los ambientes y como la novela realista, pero con un foco en la intriga policíaca. Allí ha habido cambios que son muy interesantes y muy ricos, ¿no? Yo quisiera escribir una novela policíaca. En parte, Don Juan de los Manjares es un intento, tiene un pequeño acento, pero no es estrictamente novela policíaca, ¿verdad? Ahora, la novela policíaca es un tipo de realismo. El realismo la sostiene también en parte, no solo la lógica del crimen o de la investigación. Y también la novela fantástica se basa en necesita del realismo, o sea, buena parte del relato fantástico es realista, porque el efecto de lo fantástico se logra cuando irrumpe algo que no debía estar ahí dentro de la realidad que el lector considera su realidad normal. O sea, hay un patrón de normalidad. Cuando este patrón se rompe, aparece el efecto fantástico. Y ese patrón de normalidad literariamente se describe como en una novela realista, ¿verdad? Y entonces ahí es importante también que el tema de los géneros no está tan separado. Hay una forma en que menos ahora. dialogan, ¿verdad? Sí, está interrelacionado. Hay una interrelación muy grande. Y como dialoga, apuntando a lo que decías, dialogan también en el género histórico, hay un diálogo que tiene que ver con la parte fiel a la historia del relato y la parte inventada. Ahí esos dos elementos se juntan. Hay una novela que quiere ser fiel a la historia, no cambiar una coma. Y es lo que hizo, siempre pongo ese ejemplo, Marguerite Yourcenar con el Memorias de Adriano. Incluso es una novela que tiene aparato bibliográfico, como si fuera un texto de historia. Y solo se inventa un personaje por alguna razón argumentativa, dice. Y es un pequeño personaje ahí que es inventado, pero que encaja como una pieza perfecta en el proceso histórico. La otra es la novela, en que no hay reparos en inventar parte de la historia, porque lo que interesa más bien es la lógica argumentativa de la ficción y no la fidelidad a los hechos. Las dos son válidas, ¿no? Son énfasis distintos de contar un hecho, ya sea basado en lo real o con una cuota de imaginación que quiere poner el lector. El autor. Sí, yo quisiera apuntar a un hecho, ahora que hablas de la novela policíaca, es que la novela policíaca tiene muchos cabos sueltos y el entramado tiene que al final juntarse y ser lógico. Y me acuerdo que don Alberto Cañas decía que la imaginación está buena, pero tiene que tener lógica o ser realista, porque en una novela policíaca, si no captas el interés del lector porque metiste la pata en algún sentido, ya el lector difícil que siga leyendo. Hay una cosa de principio. Hay novelas relatos en las que se vale el anacronismo, ¿verdad? En que se vale lo ilógico. En novelas tópicas puede ocurrir, ¿verdad? O en novelas posmodernistas, por ejemplo, yo leí una novela buenísima, extraordinaria, que se llama El último mundo, de un autor austríaco, Franz Mayer. Es el exilio. El emperador envía a Ovidio al exilio, a un pueblo en el Mar Negro, que eso era un mundo lejano de exilio, ¿no? En aquel momento, porque ahí estaba muy centrado el Imperio Romano también. Y resulta que
él juega con estos elementos anacrónicos de manera muy hermosa. Una es cuando el emperador se dirige al público al pueblo en el Foro teatro, itálico. Sí. ¿cómo se llama? Coliseo. En el Coliseo. Y dice, y le habla al pueblo ante un manojo de micrófonos. Sí. Después él hila muy bien el autor con los cuentos de Ovidio, porque en el exilio donde está, ahí es un pueblo de paredes blancas, de casas de paredes blancas. Entonces, año a año llega un barco que se llama Los Argonautas, descienden los marineros, bajan un proyector cinematográfico de los antiguos y comienzan a proyectar películas contra la pared blanca de una de las casas. Y ahí proyectan las historias de las metamorfosis de Ovidio, o sea, las historias de los temas mitológicos, que son muy bellas. Y él las vuelve a contar de una manera muy hermosa también. Entonces, hay un campo, hay una especie de lógica que programa la lectura. Es un convenio, ¿verdad? Es un contrato entre autor y lector, en que hoy, en este texto, nos vamos a permitir estos anacronismos y estas cosas absurdas. Pero hay una cosa sobre el tema. Cuando a Enrique le choca es porque se vuelve un anacronismo por ser desprolijo el autor, no por propósito. Sí. Si ese anacronismo es por propósito, es totalmente válido, porque sí, si lo logra hacer de una manera creíble, que haya verosimilitud y que tenga algo que ver con el desarrollo de la trama, el lector lo acepta. Pero si se trata de falta de cuidado, ¿verdad? De que no revisó su texto con suficiente cuidado y no tiene la información, ahí sí lo notas. Con la herencia del asesino, corrigiendo el primer borrador, yo me di cuenta que estaba cometiendo un error, porque una escena que ocurría en Tokio en un año nuevo, la hora en que se estaba desarrollando no podía coincidir con la programación en la televisión española de la transmisión del año nuevo, por la diferencia de horario entre España y Tokio. Entonces tuve que hacerlo, que lo estaba viendo en diferido, porque de lo contrario no calzaba. Pero si no hubiera tenido el cuidado de revisar, me hubiera quedado una cosa absurda. No podía, como dice Enrique, es que no podía estar pasando eso al mismo tiempo, claro, porque tenés que cuidar los detalles. Hay una novela muy interesante, buena, de Uriel Quesada, en que juega también con estos elementos de dos realidades, que es un personaje que es al mismo tiempo que está en la Francia versallesca y en el Cartago conservador. Es el mismo sujeto que vive dos realidades. Las vive escindido, ¿verdad? No que sueña una estando que sueña la segunda realidad estando en la primera o viceversa, sino que es las dos a la vez. Esta escisión del sujeto, que es una variante, podría decir, del tema del doble, que es un tema muy rico en la literatura y que tiene muchas variaciones, ¿verdad? En realidad, en Costa Rica, en nuestra corta historia literaria, hay mucha variedad estilística y no podemos limitarnos a la herencia realista. Sino que se encuentran extremos apasionantes de la expresión literaria. Yo cito ese ejemplo del libro de la novela de Uriel. Pero hay muchos. José Ricardo Chávez hizo un estudio de una antología del cuento fantástico desde los principios de la literatura en Costa Rica, y también hay una tradición reconocible, importante, y que no terminó hasta nuestra época, todavía le falta una segunda parte. En fin, tenemos mucho. Los libros más políticos, político, investigativo, y también periodístico y
policíaco de ustedes son signos de un trabajo también muy interesante en la exploración de los géneros. Marjorie, adelante. Yo quería hacer un comentario sobre este libro, que es mi libro más reciente, publicado por usted, que se llama Menú, y cuando Enrique me hablaba de que yo era polifacética y que le sorprendía eso, pues en realidad en este libro hay dos facetas mías que valoro mucho, que es el de poeta y la de aficionada y también estudiosa de la gastronomía. Entonces tenía hace mucho tiempo la inquietud de mezclar ambas y de hacer un libro en que la poesía se alimentara de lo que es la gastronomía. Y la verdad es que la UNED hizo una edición muy linda porque trae ilustraciones de Manuel Zumbado. Todo el libro está ilustrado por Manuel, y entonces tratamos de que fuera una conjunción de arte y de poesía y de también temas de la comida. Entonces, él se interesó mucho, él hizo los dibujos específicamente para este libro y se interesó mucho en cómo no se convertía el libro en una cosa de recetas en primer lugar, obviamente no es, pero tampoco un tratado gastronómico, sino que básicamente es poesía que se inspira. En ese sentido, lo siento que se relaciona con el tuyo, Don Juan de los Manjares, porque es literatura que se apoya en el tema culinario, sin ser un tratado culinario tampoco. Quisiera terminar mi participación. Otra faceta con la que comencé escribiendo fue sobre derecho tributario y financiero. Y la anécdota es la siguiente. Yo era encargado de la cátedra de Derecho y en la UNED estábamos un poco cortos de dinero y yo me acordaba que don Eduardo Ortiz, que era el loco Ortiz, le decían, era el decano de la Facultad de Derecho, famosísimo abogado. Y entonces yo llegué a preguntarle que si yo había estudiado con él, fue mi profesor de Derecho Administrativo, entonces los apuntes de clase que él tenía, yo llegué a pedirle que si por favor nos cedía los derechos para publicarlo en la UNED. Entonces él se indignó y me dice, vean Enrique, ustedes tienen que aprender a no ser pedigüeños. Y entonces yo salí con el rabo entre las piernas, ¿verdad? Qué vergüenza me dio. No tienen una idea cómo salí yo de aquel bufete, ¿verdad? Con la regañada que me dio Eduardo. Y también, bueno, el campo mío no era derecho administrativo. Mi especialidad había sido derecho público, pero tanto orientado hacia otra cosa. Y también había que escribir el libro de Derecho Tributario. Entonces ya acordándome lo que había pasado con don Eduardo, dije, no, ni loco le voy a pedir a otra gente que no sea los derechos. Y entonces fue cuando yo me lancé al ruedo con el libro de Derecho Tributario. El libro no se acaba, pero el tiempo sí nos da latigazos. Sí. Porque hay muchos temas interesantes que se relacionan con nuestro trabajo. Variado, de varios puntales, pero todo muy jugoso. Les agradezco yo de mi parte, pues, muy agradable la compañía y el intercambio. Hubiéramos necesitado 2 horas más para sacarle más el jugo a la naranja. Mínimo, y un café. Sí, claro, claro. La próxima vez que nos den café.